Os voy a invitar a que abráis la palabra por Lucas capítulo 24. Mientras me peleo con esto. Y os pedía que leyeseis en casa el capítulo 24 de Lucas para que entendiésemos un poquito mejor la historia, ¿no? A lo mejor hay algo que vosotros la mayoría no sabéis, pero yo soy, podemos decir, aficionado a los relojes, ¿no? Me gustan. Y tengo uno automático que es este. Estás así y funciona, no hace falta pila. Lo heredé de mi padrino, de Pepe. Tengo también un par de ellos más. Y esta semana María José y yo estuvimos en un sitio que hace tiempo que quería ir, pero que no había tenido la ocasión, que es el Museo del Reloj de Jerez. Si podéis visitarlo, hacerlo, merece la pena. Te encuentras allí con cientos de máquinas que tienen algunas de ellas 300 años, que son maravillosas, ¿no? Y a las 12 de la mañana todas suenan al mismo tiempo. El otro día ponía un vídeo en el WhatsApp de la familia y se escuchaba todas las máquinas sonando al mismo tiempo, marcando la hora, y la verdad que es impresionante. Pero a pesar de que esas máquinas son tan bonitas y tienen tanta precisión y son tan impresionantes, solo pueden hacer eso, contar el tiempo. No nos pueden llevar ni al futuro ni al pasado. El otro día veía un documental de ciencia y la verdad que lleva razón. No había pensado nunca en eso, pero decía el científico que estamos obligados a viajar al futuro a un ritmo de 60 minutos por hora. Digo, pues verdad, pero es lo que hay. No puede ir ni más rápido ni más despacio. ¿Alguna vez te hubiera gustado volver atrás en el tiempo? Yo lo he pensado más de una vez. Mi madre dice que sí. A mí también me hubiera gustado volver atrás en el tiempo. Poder ver a esas personas que ya no están con nosotros. Poder hacer cosas que no hice. Poder no hacer cosas que sí hice. Pero no se puede, es lo que hay. Pues la historia que vamos a leer hoy, hermano, tiene un poquito que ver con eso. Estos dos hombres que iban por el camino habían perdido a un ser querido. Les hubiera encantado volver atrás en el tiempo, pero no podían. Y es lo que había. Y antes de seguir con lo que sucedió y con qué aplicación práctica podemos sacar de todo esto, vamos a hacer la lectura. Vamos a leer Lucas 24, los versículos 1 al 32. 1 al 32, sí. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahí lo vamos a dejar. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Debemos entender qué está sucediendo aquí para entender totalmente la enseñanza de estos versículos. Lo que acabamos de leer nos habla de un momento que vivieron 2 discípulos de Jesús que van por un camino que sale de Jerusalén hacia Emaús, un camino de más o menos unos 11 kilómetros, como de aquí a Chiclana. Y estos 2 hombres habían seguido a Jesús durante su ministerio, formaban parte de ese grupo de discípulos más cercanos que le iban siguiendo por las calles mientras predicaba junto con los apóstoles. Así que habían vivido como su maestro sanaba enfermos, liberaba endemoniados e incluso habrían visto cómo Jesús resucitaba a los muertos. También habían visto cómo Jesús dejaba callados con su poder a los escribas y a los fariseos y a los maestros de la ley y cómo Jesús había hecho otros grandes prodigios. Entonces, en el momento en que ellos van hacia Emaús, hace ya 3 días que Jesús había sido crucificado y muerto. Está claro que era un tiempo muy complicado para ellos porque lo último que podían esperarse después de lo que habían vivido con Jesús es que lo mataran y encontrarse con Jesús colgado de aquella cruz, maltratado, humillado, insultado, sin que aparentemente pudiera hacer nada por evitarlo. Tenía que haber sido un choque para ellos bastante grande. Era una derrota aparentemente para su maestro. Y esto les había roto totalmente los esquemas. Ahora mismo, estos 2 hombres tenían miedo porque no sabía qué iba a pasar con ellos. Tened en cuenta que habían matado a su maestro. ¿Y ahora qué iba a pasar con sus discípulos? ¿Los iban a matar también o no? Estaban también desorientados porque no entendían nada.
Tampoco sabían qué hacer a partir de ahora. Bueno, mi maestro no está, ¿y ahora qué? Y además estaban muy tristes porque habían perdido a alguien al que amaban de verdad, con el que habían vivido durante 3 años todo el día. Y entonces sucede esto que acabamos de leer en Lucas 24. Si queremos tener una idea completa de cómo tuvo lugar la resurrección, tenemos que mirar los 4 evangelios, porque ninguno nos cuenta la historia al completo. Cada evangelio nos cuenta una parte de la historia haciendo más énfasis en el aspecto que más le interesa a cada evangelista y teniendo en cuenta al público al que va dirigido ese evangelista. Por ejemplo, Mateo, que va dirigido más a un lector judío, no cuenta la historia de la misma manera que lo cuenta Marco, que va más dirigido a un lector romano. Entonces hace énfasis en un aspecto de la persona de Jesús diferente. No es que un evangelio mienta o se contradiga con otro, simplemente que un evangelio cuenta la historia de una manera diferente al otro, teniendo en cuenta las personas a las que iba dirigido. Mucha gente ve esto como un problema y como una muestra de que la Biblia no dice la verdad, pero no, hermano, todo lo contrario. Para nosotros eso es una ventaja, porque tú puedes coger los 4 evangelios, sacar los detalles que cada uno te cuenta y sacar un panorama completo de lo que ocurrió. Y esto es una gran ventaja para nosotros. Y si hacemos este ejercicio de unir los 4 evangelios, viendo lo que pasó en los días de la muerte y resurrección de Jesús, vemos que Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes. El domingo por la mañana, varias mujeres de entre sus discípulos fueron a la tumba para preparar el cuerpo, como era la costumbre de los judíos, con los muertos. Y entonces vieron que el Señor no estaba en la tumba. En ese momento se aparecieron 2 ángeles que le dijeron que Jesús había resucitado. Unos minutos después, el mismo Jesús en persona se apareció a María Magdalena primero y habló con ella, como vemos en Juan capítulo 20, versículo 15, y un poquito después Jesús apareció al resto de mujeres que había ido a la tumba. Entonces cuando las mujeres vieron a Jesús, inmediatamente corrieron a la casa donde estaban los apóstoles y los demás discípulos para contarles lo que había pasado. Ellos en un primer momento no les creyeron, pensaron que estaban locas. Y entre esos 2 discípulos que escucharon a las mujeres dar esta noticia y que no creyeron lo que habían dicho, estaban estos 2, de los que sabemos que uno se llamaba Cleofás. Es increíble, como dice el versículo 11, que llegaran a pensar que estas mujeres se habían vuelto locas. De todas formas, también dice que escuchando lo que las mujeres decían, Pedro y Juan salieron corriendo a la tumba y efectivamente vieron que Jesús allí no estaba. Y entonces volvieron a la casa para decirle otra vez a los discípulos, oye, que Jesús no está en la tumba. Y entonces, solo entonces, es cuando los discípulos dijeron, pues a ver si va a ser verdad que Jesús ha resucitado. En el momento exacto en que estos 2 hombres iban camino de Emaús, era ya domingo avanzado el día, es decir, que habían pasado unas horas desde que Jesús resucitó, porque Jesús resucitó a primera hora de la mañana del domingo. Bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado. Y ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué enseñanza práctica podemos sacar de todo esto? Quiero que, hermanos, nos detengamos hoy en los corazones de estos 2 hombres. ¿En qué pensaron? ¿En qué sintieron? Y en la manera en la que su encuentro con Jesús cambió sus vidas. Y una vez más, como ocurre siempre en la palabra de Dios, este pasaje tiene un doble mensaje que es para creyente y también para no creyente. Podemos sacar una enseñanza los que somos creyentes, pero también este mensaje puede transformar la vida del que no es creyente si abre su corazón a lo que el Señor está transmitiendo aquí. Así que, seas creyente o no, una vez más te invito a abrir tus oídos al mensaje. Volviendo al camino de Emaús,
Vemos que estos dos discípulos de Jesús se marcharon de la casa donde estaban los demás, tristes, camino de Emaús, hablando todo lo que había pasado en las últimas horas, sin entender nada, incluyendo la noticia de las mujeres que decían que Jesús había resucitado, aunque no se lo creían. Estaban asustados, no sabían qué pasaría en el futuro. Dice en el versículo 13 que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínate lo difícil que sería esto para ellos, su maestro crucificado y muerto. Y encima el cuerpo no estaba. ¿Qué había pasado? ¿Se habían llevado el cuerpo o qué? Su falta de conocimiento, y esto es importante porque esto mismo le pasó a los apóstoles, su falta de conocimiento bíblico y su incredulidad en las palabras de Jesús les llevó a 4 consecuencias directas e inmediatas en sus vidas. Y estas 4 consecuencias fueron tristeza, miedo, inseguridad y ceguera espiritual. Mientras leía esta historia yo me hacía muchas preguntas, ¿no? Pero sobre todo una. ¿Cómo puede ser que después de 3 años prácticamente conviviendo con Jesús y de haber escuchado de su propia boca que lo que estaba pasando era lo que iba a pasar, que le iban a matar, él mismo lo dijo, que le iban a matar, que iba a resucitar al tercer día, cómo puede ser que aún así no creyeran? Y más conociendo lo que decían de él los profetas, porque todo cuadraba perfectamente, pero no creían. Siempre me ha llamado la atención que ni siquiera los apóstoles más cercanos al Señor creyeron en un primer momento, ni entendieron en un primer momento. Y por eso creían que lo que las mujeres le estaban contando era imposible. Mira lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 8, hablando de la resurrección. Dice Juan 20, versículo 8... Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Esto después de que las mujeres dijeron que Jesús ha resucitado. Salieron corriendo al sepulcro, ¿no? Y entonces dice que entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido en la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, que hasta que no entraron y lo vieron ellos mismos, no se lo creyeron. Incluso el apóstol Tomás, que cuando Pedro y Juan llegaron a la casa, dieron la noticia de que Jesús no estaba, él estaba en la calle en ese momento. Tomás llegó más tarde, le contaron lo que había pasado, ¿y qué dijo Tomás? Yo no me lo creo. Entonces se tuvo que aparecer de nuevo Jesús y decirle, ¿no te lo crees? Mira las heridas de mis manos y mete la mano en el costado. ¿Y entonces qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y entonces le adoró. Hasta entonces no creyó. Es tremendo. Hay también una pregunta que hicieron los ángeles a las mujeres y que se me quedó grabada en la cabeza, hermano. Esa pregunta está en Lucas 24, versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Todos los discípulos tenían el mismo problema. Estaban buscando entre los muertos al que estaba vivo. Ni siquiera sabían que Jesús estaba vivo. ¿Cómo iban a predicar el Evangelio si pensaban que su Señor estaba muerto? Y por eso estaban todos metidos en una casa, encerrados, pensando, si han matado al Maestro, ¿ahora qué van a hacer con nosotros? Y estaban encerrados en la casa. Les llevó toda su incredulidad y su incapacidad de entender lo que estaba pasando a lamentarse sin necesidad alguna y a perder el tiempo. Y en vez de salir a la calle a predicar la palabra, hicieron eso, perder el tiempo. Y en todo esto, hermanos, encontramos una clarísima aplicación práctica. Y es que mientras profundizaba en esta historia y me fijaba en lo que estos discípulos sentían, me daba cuenta de que el corazón del hombre no ha cambiado en 2000 años. No ha cambiado. Porque ¿cuántas veces nos habremos lamentado nosotros mismos
pensando que Dios no hace nada, cuando en realidad Él ya había hecho todo, o cuando en realidad Él ya estaba poniéndose manos a la obra en suplir esa necesidad que nosotros sentíamos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces habremos experimentado en nuestras propias carnes el poder de Dios? ¿Cuántas veces lo habremos visto con nuestros propios ojos? Pero cuando hemos pasado un buen momento se nos ha olvidado. El corazón del hombre no ha cambiado, hermano. El Señor en estos versículos nos revela dos cosas, pensando directamente en nosotros. La primera de ellas que nos revela es el error de aquellos discípulos. Y el origen del problema que les llevó a caer en ese error para que no caigamos en lo mismo. Ya hemos visto cuál era el error y ya hemos visto cuál era el origen del problema. Pero hay una segunda cosa que nos revela, que también es imprescindible que entendamos. Nos muestra que Dios lo tiene todo bajo control y también nos muestra cuál es la solución de Dios que tiene preparada para nosotros. A partir del versículo 15 tenemos la solución de Dios. Dice el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? Si lo viésemos en otro contexto nos parecería hasta gracioso. Se estaban lamentando de que Jesús se había ido y no se daban cuenta de que el que estaba hablando y estaba con ellos en el camino era Jesús. Hermano, ¿alguna vez te has sentido solo? Es una sensación muy desagradable. Yo me he sentido solo muchas veces, no te lo voy a negar. Hay momentos de mi vida, momentos en el servicio al Señor, en los que me he sentido solo. No porque estuviera solo, porque en realidad es un sentimiento engañoso. El Señor siempre ha estado ahí. Siempre ha enviado a un hermano a ayudarme. Siempre me ha dado una porción de su palabra para alentarme. Así que si yo me he sentido solo, no era culpa del Señor, era culpa mía porque estaba ciego. ¿Te has sentido solo? No es culpa del Señor. Él está siempre a tu lado. Y no lo digo yo, lo dice el propio Dios. Y yo a Dios le creo. Hablando de la compañía del Señor, quiero mostrarte una promesa. Una promesa que está en Juan 14, versículo 26. La dijo el propio Jesús. Dice: mas el Consolador, con C mayúscula, esto es importante, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y hay un versículo también, hermanos, que me encanta, y es el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mi padre y mi madre no me han dejado, están aquí. Pero no importa. Aunque dijeran no quiero volver a hablarte, el Señor estará conmigo. ¿Crees en esta promesa de Dios? Porque es fácil decir qué palabras más bonitas. Pero es difícil cuando llega el momento de decir no, lo creo. Volviendo al camino de Maús, en medio de aquella situación tan complicada para estos dos discípulos, el Señor les dio el encuentro y se puso manos a la obra para darles la solución y sacarles de aquel pozo. Y esa solución formaba parte de tenía tres pasos, o el Señor hizo tres cosas. La primera, el Señor les escuchó. La segunda, el Señor les acompañó. Y la tercera, el Señor les enseñó. ¿Sabe lo que es un modus operandi? Alguna vez lo he explicado. Hace poco en un jueves lo comentaba. Cuando una persona desconocida
tiene una manera de actuar que es siempre la misma, yo puedo saber que esa persona ha estado aquí o ha hecho algo simplemente porque sé la manera de actuar, ¿eh? Cuando un ladrón roba y yo conozco al ladrón y está en... Digo, esto lo ha hecho este, seguro, porque por la forma de robar ha sido este. Eso es un modus operandi. Pues, hermanos, en el capítulo 24 de Lucas tenemos el modus operandi de Dios. Como no podían encontrar a Dios porque su ignorancia se lo impedía, fue Dios el que salió al encuentro de ellos. Hermano, esto no es algo especial que hiciera Dios aquí. Dios siempre hace lo mismo. Yo no puedo encontrar a Dios porque el pecado me separa de Dios, pero es Dios el que viene al encuentro en mi vida para bendecirme y cambiar mi vida y suplir mis necesidades. Hoy en día, hermano, el modus operandi de Dios sigue siendo el mismo. Él sabe nuestras necesidades, sabe que somos incapaces de cubrirlas por nuestros propios medios, acude a nuestro encuentro y entonces hace estas tres mismas cosas. Nos escucha, nos acompaña en el camino y nos muestra la palabra a través de su Santo Espíritu, ese Consolador con C mayúscula. Que, por cierto, lo envió por medio de Jesús. Dice que Él nos iba a enviar al Consolador. Acuérdate de su promesa, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Así que en esta mañana podemos darle gloria a Dios, porque Él se preocupa de nosotros. Y hablando de Jesús, en Hebreos 4 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor se compadece de nuestras debilidades y sale a nuestro encuentro. Solo nos pide una cosa, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Él dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No dice que nos vaya a salir todo bien. Dice que las cosas nos ayudarán a bien. ¿Por qué? Porque el Consolador estará con nosotros. Y ahora también quiero subrayar algo muy importante sobre la resurrección de Jesús, que al mismo tiempo es curiosa. Y es el hecho de que no pudieron reconocer a Jesús. Parece que el Señor cambió de aspecto. Hablando exactamente de la misma historia, en Marcos 6, versículo 12, dice que estos dos hombres no le reconocieron porque Jesús se les mostró, dice, en otra forma. Si leemos el momento en que Jesús aparece a María Magdalena, en Juan 20, versículo 14, vemos que a ella le pasó lo mismo. Parece como que después de resucitar Jesús cambió de aspecto. Pero, y esto es lo importante, no caigamos en el error de pensar que Jesús era un fantasma ni nada de eso. No. Jesús resucitó. De hecho, Tomás pudo meter las manos en su costado y tocar las heridas de sus manos. Y dice al final del capítulo 24 de Lucas que comió un pescado y un panar de miel delante de ellos. Jesús resucitó. Y también es muy curioso cómo estos discípulos derraman su corazón delante del Señor y les cuentan todo lo que les ha pasado, les cuentan la carga de su corazón y lo que están sufriendo, pensando que están solos, cuando en realidad Jesús estaba a su lado. Iban por el camino pensando que su maestro ya no podía escucharle, cuando la realidad era bien diferente porque el Señor estaba escuchándole a su lado. Pensaban que seguirían toda su vida solo, cuando en realidad su maestro estaba caminando allí al lado de ellos. Y ya se había puesto manos a la obra delante de sus ojos para ayudarle y bendecirle. Mirad lo que les preocupaba, versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El mundo al revés. Tendría que ser Jesús el que les reprochase a ellos su incredulidad y sin embargo son ellos los que están reprochando a Jesús su ignorancia. Es curioso, ¿verdad?
Y dice, entonces les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esto, versículo 21, es lo que esperaban ellos de Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué había en el corazón de estos hombres? Una decepción absoluta. Pensaban que tenían delante de ellos el Redentor. Sin embargo, va el Redentor y se muere. Por otro lado, tenían un problema de incredulidad total. Las mujeres le dicen que ha resucitado y ellos pensaban que estaban locas. Y se olvidan de todo lo que habían dicho los profetas acerca de su Señor. Y además, fijaros en un detalle. ¿Cómo llaman a Jesús en el versículo 19? ¿Cómo lo llaman? Varón profeta. No le llaman Mesías, no le llaman Señor, no le llaman Dios. Para ellos era un varón profeta, como otro cualquiera. Pararos a pensar en una cosa, hermano. ¿Os imagináis lo decepcionante que sería para Jesús escuchar a estos discípulos mientras les contaban todo lo que tenía en su corazón? ¿Os imagináis lo horriblemente decepcionante que sería para el Señor ver la incredulidad de estos dos hombres con los que habían convivido durante 3 años? Pero aún así, Él calla y escucha. Y esto nos hace ver el amor que tenía el Señor hacia estas personas. Porque Él deja que derramen su corazón y le cuenten todo eso. Y Él calla porque sabe que necesitan derramar su corazón, porque sabe que es lo mejor para sus vidas. Y entonces cuando ellos le cuentan todo lo que tenían que contarle, es cuando Jesús empieza a enseñarle las Escrituras. Y todo lo que los profetas hablaban de Él. Y vemos cómo el Señor dice que desde Moisés hasta los profetas les cuenta todo lo que la palabra de Dios decía acerca de Él. Y para que entendieran y abrieran los ojos espirituales, versículo 25. Entonces les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Fíjate en un detalle importante. Jesús no es un caso aislado. Muchos dicen que el cristianismo es un invento moderno, que reinventó el judaísmo y que el Antiguo Testamento no habla de Jesús. Pero eso es mentira. Toda la Biblia habla acerca de Jesús. Es más, toda la Biblia gira en torno a Jesús porque Jesús es el centro del plan de Dios para salvación de nuestras vidas. Jesús es el centro. Si quitas a Jesús del Antiguo Testamento, vacías el Antiguo Testamento de contenido. Si quitas a Jesús del Antiguo Testamento, nada tiene sentido, porque sin Jesús absolutamente nada tiene sentido. Y por eso para estos hombres, nada de lo que estaba pasando tenía sentido. Porque Jesús no era un varón profeta. Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero ellos no lo creían. Pensaba que se habían quedado sin su Redentor y que ese Redentor no era más que un profeta. Y con esa manera de pensar, para ellos la palabra de Dios misma se había quedado vacía de contenido. Ahora bien, normalmente cuando pensamos en esta historia nos fijamos en la incredulidad de estos hombres, pero los pobres también tenían cosas buenas, ¿no? Vamos a fijarnos en las cosas buenas que tenían estos dos hombres. Porque
Se nos suelen pasar por alto en una lectura rápida, sin embargo, tiene una buena aplicación práctica que debemos entender para nosotros, porque nos sirve en nuestro día a día. Ellos tenían dos virtudes. La primera virtud es que amaban a Jesús. No entendían muy bien qué había enseñado, no acababan de creer que era el Mesías, pero sí que es verdad que amaban a Jesús, no lo podemos negar. Lo segundo bueno que tenían es que tenían sed de la palabra. Cuando Jesús empieza por el camino esos 11 kilómetros a enseñarle acerca de Moisés, de todos los profetas, y llegan a su destino, ellos le dicen, quédate con nosotros y enséñanos más. Tenían sed de la palabra. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ojalá todos pudiéramos decir que tenemos estas dos mismas virtudes. Que amamos a Jesús con toda nuestra alma, aunque a veces haya cosas que no entendamos en su palabra. Y que tenemos sed de la palabra y que queremos saber más y más de ella cada día. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir que tienes esas dos virtudes? Si las tienes, gloria a Dios, pero no te descuides, porque eso es algo que hay que cultivar y ejercitar cada día. ¿Sabes qué pasa cuando le pides a Jesús que se quede en tu vida? Pues pasan tres cosas. La primera, que se queda para siempre. La segunda es que te hace entender cosas que antes para ti no tenían sentido. Y la tercera es que te bendice en todos los aspectos de tu vida. Eso es exactamente lo que le pasó a estos hombres. Jesús se quedó, abrió sus ojos espirituales y entonces fueron capaces de reconocer que el que estaba a su lado era Jesús, y entonces podemos decir, como decimos nosotros, que ataron cabo porque el Señor les abrió los ojos espirituales y pudieron entender todo lo que Él había estado enseñando en los últimos 3 años y todo lo que había estado sucediendo en los últimos 3 días. Entendieron que aquello no era una derrota, sino la victoria del Dios vivo. Entendieron que aquello no era un desastre, sino que el Señor estaba dando cumplimiento a todo lo que habían anunciado los profetas. Y dice en el versículo 30 que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y aquí hay una frase que dijeron estos hombres que me llama especialmente la atención, que también se me quedó grabada en la cabeza. Y creo que además es la frase más importante de todo el capítulo. La tenemos en el versículo 32. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Es tremendo lo que estos hombres sintieron mientras escuchaban a Jesús, aun a pesar de que no sabían quién era Jesús. Pero las palabras de Jesús tenían un poder en sus corazones que hizo que sus corazones ardieran. Su vida pasaba un momento triste, duro, pero nada de eso impidió que la palabra de Dios hiciera que sus corazones ardiesen. Y ahora yo te pregunto, hermano, ¿arde en tu corazón la palabra de Dios? ¿La tienes presente en tu vida cada día? Como dice, me gusta mucho lo que dice Agustín, ¿tienes pasión por Dios? ¿Tienes pasión por Jesús? ¿O estás aquí por rutina? ¿Estás dispuesto a saber más de la palabra de Dios para luego compartirla con la gente que te rodea? ¿Tienes ganas de profundizar en cada sílaba de la palabra de Dios para entenderla y conocer mejor a Dios? ¿Hay cosas que no entiendes de Dios pero que estás deseando entenderla para estar más unido a Dios? Eso significa que la palabra de Dios arda en tu corazón. Y por último quiero que te fijes en la reacción que tuvieron cuando el Señor les abrió los ojos. Dice que en cuanto
reconocieron a Jesús y se dieron cuenta de que ese era el motivo por el que sus palabras ardían en sus corazones, se fueron inmediatamente a donde estaban los demás discípulos, se dieron la vuelta hacia Jerusalén otra vez y les contaron todo lo que había pasado. Es decir, que cuando comprendieron y el Señor le abrió los ojos, ¿qué hicieron? Dar testimonio. Ya no estaban tristes, ya no tenían miedo ni ansiedad, ya no eran ignorantes de la palabra. Por primera vez podían entender lo que Jesús les había enseñado. Y no solo ese día, sino durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Y quiero terminar haciendo un llamamiento a todos vosotros, seáis creyentes o no, que no busquéis entre los muertos al que está vivo. Porque hace poco hemos visto cómo la gente sacaba pasos de mal llamada Semana Santa a la calle. Y en esos pasos estaba Jesús crucificado. O lo que ellos dicen que es Jesús crucificado. Y muriendo. Y sangrando. Pero la cruz de Cristo está vacía. Muchos buscan el sepulcro de Jesús. ¿Para qué si Jesús no está ahí? Mejor acude a la palabra, que es donde está Jesús. Mejor reúnete y adora a Dios, porque donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio Jesús. Jesús está aquí en medio, porque Él lo ha prometido. No podemos ver a Jesús cara a cara, pero eso no significa que el Señor no esté aquí con nosotros. Podemos sentir el poder de Jesús y su amor. Tenemos su palabra perfecta que nos guía cada día. Tenemos al propio Dios viviendo en nosotros, al Espíritu Santo, guiándonos y consolándonos. Y todo esto nos tiene que impulsar a hacer lo que hicieron estos 2 hombres, a darnos la vuelta y a dar testimonio. Dios vive con nosotros, nos ayuda en la debilidad, conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades, pone en nuestra boca las palabras que debemos decir en cada momento. Si no sabemos expresar delante de nuestro Dios nuestras necesidades, es tremendo eso, ¿verdad? Dios te ayuda, dice el Señor, a expresar, dice, tus necesidades delante de Dios, poniendo en tu boca las palabras necesarias y ayudándonos a mantener una comunión íntima con Él. Así que acerquémonos a Dios con confianza, en los momentos buenos y en los malos, en los momentos en que lo entendamos todo y en los momentos en los que no entendamos nada. Si quieres que Él entre en tu vida, ponte de rodillas y pídeselo. Dile que entiendes que eres un pecador, que necesitas que Él te perdone, que solo Él por su muerte en la cruz y su resurrección puede pagar el precio de tu salvación. Pídele que entre en tu vida, que te ayude a ser un siervo suyo y que te ayude a entender su palabra y a predicarla hasta el último de tus días. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén. Oremos al Señor, hermano. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, y te alabamos, Señor, porque aquí hay un pueblo que es débil, un pueblo que es ignorante, Señor, un pueblo que está limitado, pero Tú nos elegiste, Señor, para darnos vida eterna, Padre, sin tener méritos para ello, Señor, porque todos los méritos los hiciste Tú, Padre, en aquella cruz. Te damos las gracias, Señor, por haber transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos espirituales y por seguir haciéndolo cada día para poder entender Tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser discípulos fieles. Corrige nuestro camino cuando nos desviamos de Él, Señor. Protégenos, Padre, de nuestros errores, Señor. Haznos ver nuestros errores, aun los ocultos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser discípulos fieles. Te pedimos, Señor, que toque los corazones de aquellos que puedan estar aquí que aún no Te conocen, Señor. Que toque los corazones de las personas que están a nuestro alrededor que aún no Te conocen, Señor.
que nos ayude a nosotros y nos ponga en nuestra boca las palabras necesarias para hacerle llegar tu mensaje. Que nos des aliento, Señor, cuando no entendemos las cosas. Que llene este lugar de verdaderos adoradores, Señor. Y que nos des fortaleza a cada uno de nosotros, Señor, para hacer una luz como tú quieres, aquí donde tú nos has puesto. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos, hasta el próximo día. Amén.